El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor, hermanos. Hermanos, estamos ya en el segundo domingo de Adviento, en nuestro camino de preparación para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Navidad. Y en este camino significa una preparación gradual. Así como se van iluminando las velas de la corona de Adviento, la Iglesia espera de nosotros que nuestro corazón se vaya iluminando día a día para poder recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Hoy la palabra de Dios nos presenta tres grandes temas. Primero, Juan el Bautista invitando al arrepentimiento. Segundo, la primera lectura del profeta Isaías que nos dice: ya viene el Señor. Y tercero, San Pablo en la carta a los Romanos nos invita a vivir esa presencia del Señor a través de una comunidad unida. Vamos con la primera idea. Juan el Bautista, recordemos que era hijo de Zacarías, sacerdote del templo de Jerusalén, y de Isabel, prima de la Santísima Virgen María. De tal manera que Juan el Bautista era primo carnal de Jesús. Juan el Bautista era el último de los profetas esperado para anunciar al Mesías. Predestinado por Dios para esta misión, Juan el Bautista se retira al desierto y comienza a llevar una vida de una especie de monje, ermitaño, una vida de oración, de austeridad. Comía solamente miel silvestre, saltamontes, vestía una túnica de piel de camello, un cinturón de cuero. Cuando sabía él que Jesús ya iba a venir, él se lanza a predicar. Y entonces se dice la palabra que hoy hemos escuchado: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Preparen los caminos del Señor, enderecen sus senderos. Y aquí está la primera característica, hermanos. Para recibir a Jesús, Juan el Bautista invita a la gente y nos invita a nosotros al arrepentimiento. ¿De dónde sale el arrepentimiento? Brota de la conciencia que tengamos de que hemos hecho mal. Y aquí está el primer detalle, el primer problema. ¿Cómo podemos darnos cuenta mal
que algo está mal si vivimos en una sociedad donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo? ¿Cómo vamos a arrepentirnos y a darnos cuenta de que estamos mal si estamos perdiendo el sentido de lo que significa el pecado? Pensemos, por ejemplo, matar a un niño en el vientre materno es asesinato, aborto. Y ahora vivimos en una sociedad donde el aborto, que es el asesinato de un ser indefenso, le llaman derechos reproductivos, derechos sobre el propio cuerpo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que es mala la fornicación, el adulterio, si permitimos que nuestros hijos lleven una vida sexual activa con nuestro silencio cómplice? Dejamos que la hija se vaya a quedar con el novio, o dejamos que el novio traiga a sus novias a dormir a la casa, y todos, pues, es que padre, es una nueva mentalidad, aquí bien open mind, ¿no? Y así, bájale volumen, nos pasa lo de la gente en tiempos de Jesús. Van los fariseos, van los saduceos y quieren bautizarse. Y fíjense cuál es la respuesta de Juan el Bautista: raza de víboras. ¿Qué piensan? ¿Quién les ha dicho que van a escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión. Entonces, el primer detalle es reconocer los pecados que nos debe de llevar a un arrepentimiento. Señor, me doy cuenta de que la manera como estoy viviendo no corresponde a lo que tú quieres de mí. Me doy cuenta que con mis pecados no solamente rompo una ley, sino que te rechazo a ti, que eres un Dios amoroso, que tanto me amas. Nos damos cuenta de la fealdad del pecado. Y entonces brota el arrepentimiento, pero un arrepentimiento que lleva a un cambio de vida y que se expresa en las obras concretas. Fíjense bien, el bautismo que da Juan el Bautista es signo externo del arrepentimiento, del cambio de vida. ¿Cuánto bien nos haría recordar nosotros y revivir eso como cristianos? A veces queremos traer a nuestros hijos a bautizar y no se ve un deseo genuino, por ejemplo, de los papás de educar a los hijos en la fe. Es triste cuando se bautizan decenas y decenas de niños y muchas veces ni siquiera vuelven, ni siquiera por los certificados. O cuando, por ejemplo, ponemos más énfasis en los padrinos que en el sacramento mismo. Muchos de los niños, incluso de los que están aquí, yo creo, no se han bautizado porque están esperando a los padrinos. ¿Y qué importa más? ¿El sacramento de salvación para tu hijo o tus amistades? Es que, padre, ya le prometí a mi amiga, a mi amigo, a mis familiares que les voy a dar el niño. Pero no están casados por la iglesia. Y fíjense cómo la gente es tramposa, se engañan a sí mismos a final de cuentas. Van en búsqueda y en búsqueda y en búsqueda de a ver dónde les aceptan sus padrinos que viven, hay que decirlo, en adulterio. Es la palabra, perdón, se escucha feo, pero esa es la palabra. Me ha pasado aquí mismo. Padre, voy a bautizar a mi hijo, pero los dos padrinos son solteros. Ok, nombre, fulano, sultana. Dirección, canijo, viven en la misma casa. Luego, no, es que es soltera la madrina. Y a uno bautizar, papá, mamá. Canijo, ¿qué? ¿La madrina trae novio? ¿Y tú quién eres? No vengo acompañando a la madrina. Te me vas a tu banca. Y uno no es tonto, uno se da cuenta, hermanos. Oye, la palabra de Dios es bien clara, hermanos, para ustedes y para mí. Si queremos recibir a Jesús, tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra vida.
enderezar el sendero, el camino que nos lleva a Cristo. ¿Cuál es la gran desgracia de la sociedad actual? Al celebrar la Navidad, celebramos Navidades sin Cristo. Nos esforzamos más en preparar la cena, los regalos, el estreno, qué abrigo, qué chamarra, qué camisa, qué perfume voy a estrenar esta Navidad. Nos esmeramos en decorar muy hermosa la casa y qué bonito, qué bueno. Pero ¿realmente preparas tu corazón para recibir a aquel que se supone que es motivo de la fiesta, Cristo? ¿Cuántas veces muchos ni siquiera tienen tiempo en Navidad para venir a la Santa Misa? ¿Por qué? Es que se me hizo tarde preparando la cena o atendiendo a los invitados. Y muchas veces esas cenas, esas fiestas se convierten en fiestas paganas. Después de las 11, 12 de la noche ya están borrachos los compadres, las comadres. Este compadre está echando el perro a la comadre y tú ni te das cuenta. Así pasa. ¿Y feliz Navidad? No. Juan el Bautista, arrepiéntanse. Y le dice, no se hagan ilusiones de que tienen por padre a Abraham. Los judíos decían, somos descendientes de Abraham, el pueblo elegido. Prácticamente diciendo, estamos salvados. A nosotros nos podría pasar lo mismo. Somos cristianos, vamos a misa. ¿Estamos salvados? No. Arrepentimiento nos pide Dios, que se manifiesten las obras. La primera lectura, el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 dice, en aquel día, nos anuncia la salvación, brotará un renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz. Jesé era el padre del rey David. Dios hace una promesa a David, de tu trono saldrá un rey cuyo trono durará toda la eternidad. Ahora ya se entiende la profecía. Brotará del tronco de Jesé un vástago, es decir, un retoñito. ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Israel en aquel siglo? Estaban viviendo en el destierro de Babilonia y decían, Dios ya se olvidó de nosotros, ¿dónde está su promesa? Isaías les anuncia, no, Dios es fiel, Dios no se olvida. Aunque el árbol esté seco como en el invierno, Dios mandará un vástago, un brote, así como un puntito verde en el tronco seco después del invierno se ve que va a nacer. Así viene el Mesías, Cristo. ¿Qué dice? Lo dice en forma de poesía. Habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, novillo y león pasearán juntos. La vaca pastará con la osa. No se refiere a tu comadre, ¿eh? Dice, y sus crías vivirán juntas. En otras palabras, Él va a traer la justicia, la paz y la convivencia, el amor entre los hombres y las personas que lo reciban. Porque muchos dicen, ¿por qué no se han cumplido esas profecías? Se cumplen en aquellos que reciben al Mesías. Vamos a la segunda lectura, carta a los Romanos. En la iglesia desde el principio hubo un problema de grupos. ¿A qué me refiero? Jesús era judío. Los primeros apóstoles eran judíos. Y entonces creían en Cristo, se convirtieron, pero seguían respetando sus tradiciones judías y la ley de Moisés. ¿Qué pasa? Cuando el evangelio se comienza a predicar a los no judíos, a los paganos, estos se convierten a Cristo, pero dicen, ¿yo por qué voy a seguir las leyes de Moisés? Yo me hice cristiano por Cristo, no me hice judío por Moisés. Y entonces comienzan a chocar estas dos comunidades, los cristianos de origen judío y los cristianos de origen pagano. Y había tanta tensión que a veces en la asamblea, lo que sería la Santa Misa, unos se sentaban de un lado, otros sentaban del otro lado, los otros le hacían caras y gestos a los otros, no los invitaban a sus fiestas. Había críticas, chismes, no se llevaban bien y la comunidad corría el riesgo de despedazarse. San Pablo, al ver esta realidad, escribe lo siguiente: manténganse firmes. Que Dios, dice, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros.
conforme al Espíritu de Cristo. ¿Para qué? Para que con un solo corazón y una voz alaben al Señor. Fíjense qué bello. En otras palabras, San Pablo dice, tienen que reconciliar sus diferencias. Esto es bien importante en una comunidad. Dice San Pablo, por lo tanto, hermanos, acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes, sin distinciones. Padre, ya vio los aztecas, vienen con sus danzas a la Virgen de Guadalupe, paganos. Mijo, si no es tu cultura y no la entiendes, no juzgues, no condenes. Padre, para que un Cristo negro de Guatemala, mejor uno como el que nosotros conocemos, uno más güerito. No juzgues, no es tu cultura, respeta. Si no estás de acuerdo, cállate la boca y deja que todos vivan y convivan en paz. ¿Por qué ponen ofrendas a los muertos, tradiciones paganas? Hermanos, acójanse unos a otros como Cristo los acogió a ustedes para gloria de Dios. Y esto es diferencia de culturas. Hablemos, por ejemplo, de estatus económico. No, pues ya vengo en un camionetón, que quítense todas las carcachas, que voy a Santa Brígida. Pues a los ojos de Dios da lo mismo un auto del año que la carcacha paso a pasito de Selena. Todos somos hijos de Dios. Padre, mire, qué escándalo. Esa mujer ha estado con quién sabe cuántos hombres y mire, va a misa y hasta la vi pasar a comulgar. Tú que sabes qué pasó, está pasando y sucede en el corazón de esa persona. Oiga, padre, es que ese era un drogadicto. ¿Cómo está sirviendo en la iglesia? Acójanse los unos a los otros como Cristo los acogió a ustedes para la gloria de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios hoy nos invita a evitar todo rechazo, división, separación, crítica, y nos invita a ser comprensivos, benevolentes unos con otros como comunidad. Dice, muchas veces hay gente que dice, ay, ¿para qué entonces voy a la iglesia? En los grupos chismes, críticas. Acójanse mutuamente. Si a ti en la iglesia alguien no te está dando ejemplo, pongan atención. No te vayas. Sé tú el ejemplo que a ti te hubiera gustado recibir. ¿Sí o no? Si tú no estás recibiendo buen ejemplo en tu iglesia de tus hermanos, repito, sé tú para tus hermanos el ejemplo de vida cristiana y de trato que a ti te hubiera gustado recibir en tu iglesia, y entonces tu comunidad se va a transformar porque tú eres la iglesia. Estas tres cosas nos invita hoy la palabra de Dios. Conversión, ojalá hagan su confesión antes de la Navidad, cada uno de ustedes y yo. Segundo, mantener la esperanza, porque el Señor viene a traernos la paz a aquellos que lo reciben. Y tercero, acogernos mutuamente, aunque seamos diferentes, y seamos ejemplo para otros de aquello que nos hubiera gustado recibir. Que el Señor así nos los conceda. Hagamos